Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito del Internet donde desentrañamos los misterios del mundo de las celebridades. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto, de mucho cotilleo jugoso. Hoy venimos con un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado rondando por las redes sociales y en las conversaciones de muchos de ustedes, Demet Özdemir en España y atención, porque la reacción de Can Yaman y no precisamente de forma pública. Si han leído bien, algo que se ha mantenido en secreto, o al menos intentado mantener así. Si son de los que disfrutan de estas intrigas y quieren saber todos los detalles, quédense conmigo hasta el final. Y si aún no forman parte de esta gran familia, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Créanme, lo que se viene es para no perdérselo. Imaginen la escena, Demet Özdemir, la estrella que conquistó corazones en Erkencicus y tantas otras producciones, pisatierras españolas. Solo con eso ya es noticia. Pero lo que realmente ha capturado nuestra atención, y la de muchos fans alrededor del mundo, es el misterio que rodea su visita y sobre todo, cómo ha reaccionado su expareja y coprotagonista de esa serie que marcó un antes y un después, Can Yaman. Sabemos que la relación entre Demet y Can fue un torbellino, una montaña rusa de emociones que mantuvo a los fans pegados a sus pantallas y a las noticias. Y cuando dos personas que comparten una historia tan intensa y pública se encuentran, aunque sea en continentes diferentes o en momentos separados, la curiosidad por saber qué pasa por sus mentes y qué hacen es prácticamente irresistible. Demet ha estado en España, y no precisamente para unas vacaciones tranquilas y sin cámaras. Se le ha visto participando en eventos, promocionando su trabajo y, claro, deslumbrando con su belleza y carisma. Cada foto, cada entrevista, cada aparición suya ha sido analizada al detalle. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. Mientras todos esperábamos ver si había alguna mención, algún like, algún comentario de Can Yaman ante la presencia de Demet en un país donde él tiene una base de fans enorme y donde su popularidad también está en la cima, silencio. O casi silencio. Porque cuando uno busca algo intensamente a veces las pistas aparecen en los lugares más inesperados, ¿verdad? Y es precisamente ese casi, el que nos ha llevado a investigar y a recopilar la información que vamos a compartir hoy. Se ha hablado mucho de las razones de su ruptura, de las posibles reconciliaciones, de los celos, de los proyectos individuales. Pero ahora nos enfocamos en este momento concreto, Demet brillando en España. ¿Estaba Can al tanto? Por supuesto que sí. Can Yaman es una persona muy conectada con lo que sucede en el mundo del entretenimiento, y más aún cuando se trata de alguien con quien compartió tantos momentos y tantos éxitos. La pregunta no es si sabía, sino cómo reaccionó. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque su reacción, si es que la hubo, parece haber sido de lo más discreta, casi sigilosa. Hemos estado rastreando sus redes sociales, analizando sus me gusta, buscando cualquier atisbo de conexión. Y lo que encontramos es una ausencia notable de interacciones directas. Sin embargo, el mundo de las redes sociales es complejo y a veces, las reacciones más sutiles son las que más dicen. ¿Se habrá enterado por amigos en común? ¿Habrá visto las noticias y las publicaciones de Demet? Muy probablemente. ¿Y si las vio, qué pensó? ¿Sintió una punzada de nostalgia? ¿Orgullo por su éxito? O quizás simplemente una actitud madura de quien ha seguido adelante. Algunos rumores, que siempre tomamos con pinzas, sugieren que Can podría haber estado al tanto a través de conocidos mutuos o incluso de su equipo de representación, quienes suelen estar al tanto de las actividades de figuras públicas relevantes. Imaginen a Can, quizás en Turquía, quizás en Italia, viendo las noticias sobre Demet en España. ¿Cuál habría sido su pensamiento? Es un ejercicio de especulación, lo sé, pero es justo lo que nos encanta hacer aquí. Podríamos pensar en el antiguo Can, quizás un poco más impetuoso en sus reacciones, o en el Can más reciente, que parece haber ganado en serenidad. Lo que sí es un hecho es que Demet ha tenido un impacto, como siempre. Su presencia en España no pasó desapercibida. Fue recibida con entusiasmo por la prensa y por los fans españoles, quienes la admiran profundamente. Y no es para menos, su talento y su belleza son innegables. Cada aparición suya era un evento en sí mismo. Y volvemos a la incógnita principal, ¿qué pasó por la cabeza de Can Yaman? En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de la interacción pública,
la ausencia de un me gusta, un comentario o incluso una historia compartida podría interpretarse de muchas maneras. Alguno ese dirán que es una señal clara de indiferencia, de que han pasado página por completo. Otros, más románticos o más observadores de las dinámicas de las celebridades, podrían pensar que esa discreción es precisamente una forma de mantener una distancia prudente, de no avivar viejas llamas, o simplemente de respetar la privacidad de cada uno. Hay quienes especulan que quizás Khan haya reaccionado en privado. ¿Quién sabe si le envió un mensaje a un amigo cercano para comentarle sobre el éxito de Demet? O si, en un acto de caballerosidad, le envió un mensaje directo, quizás un simple «Felicidades por tu visita a España, te deseo lo mejor». Por supuesto, esto es pura conjetura, pero es lo que hace tan fascinante el seguimiento de estas figuras públicas. No vemos la interacción directa, pero intuimos las conexiones. También es importante recordar que Khan Yaman no se ha quedado quieto. Él también ha estado enfocado en sus proyectos, en su carrera, en consolidarse en el mercado internacional, especialmente en Italia, donde tiene una base de seguidores leal y apasionada. Su vida también ha seguido su curso con sus propios desafíos y éxitos. Por lo tanto, es natural que su reacción ante la presencia de Demet en España no sea necesariamente un evento central en su propia vida pública o privada. Sin embargo, la conexión que comparten a través de Erkencicus es tan fuerte, la química que mostraron en pantalla tan palpable, que los fans siempre estarán buscando cualquier indicio de un vínculo entre ellos por sutil que sea. Y es esa conexión del público la que mantiene viva la curiosidad. Podríamos pensar en el «¿qué hubiera pasado si?» Si Demet hubiera hecho una mención a Khan, si Khan hubiera dado una señal. Pero en este caso, la falta de señales externas es precisamente lo que ha generado el misterio y la especulación. Su reacción en secreto, si la hubo, se mantiene bien guardada. Y quizás esa es la mejor forma de manejarlo. Ambos son profesionales, ambos están enfocados en sus carreras individuales, y es importante que cada uno siga su camino. Es posible que Khan haya sentido una mezcla de emociones. Quizás un recuerdo fugaz de los tiempos en que trabajaban juntos, de la intensidad de esa relación y de ese proyecto que los catapultó a la fama mundial. Y quizás, junto a eso, una sensación de satisfacción al ver a alguien con quien compartió tanto, triunfar y ser recibido con tanto cariño en otro país. La estrategia de Khan, en este caso, parece haber sido la del silencio estratégico. No dar pie a especulaciones, no generar titulares innecesarios, simplemente dejar que Demet brille en su momento y espacio. Y esto, en cierto modo, habla de una madurez y un control que quizás antes no se veía tan claramente. Hemos visto a lo largo de los años cómo algunas exparejas de celebridades reaccionan de formas muy públicas, a veces incluso de manera un poco, digamos, reactiva. Pero Khan, en este caso, parece haber optado por la discreción. Y esa discreción, para muchos, es una forma de respeto. Respeto por el presente de cada uno, respeto por las nuevas etapas que están viviendo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir ha brillado en España, confirmando su estatus de estrella internacional. Y que Khan Yaman, aunque no ha hecho declaraciones ni ha mostrado interacciones públicas directas, probablemente ha sido consciente de su visita y, según la interpretación de muchos, ha elegido la discreción. Una discreción que puede ser interpretada como respeto, como indiferencia, o como una forma de mantener la calma en medio del huracán mediático que siempre rodea a estas dos figuras. En definitiva, la reacción en secreto de Khan Yaman ante la visita de Demet Özdemir a España es un tema que ha dado mucho que pensar y que nos invita a reflexionar sobre cómo las celebridades manejan sus relaciones pasadas y presentes en el ojo público. Nos muestra que a veces las acciones más pequeñas o incluso la ausencia de ellas pueden generar las mayores intrigas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Ha sido un viaje de especulaciones, pero siempre con el cariño y el respeto que merecen estos artistas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible reacción de Khan Yaman? ¿Creen que debería haber reaccionado de alguna manera, o que su silencio es lo más adecuado? Dejen todos sus comentarios, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante y entretenido, no olviden darle un asterisco enorme me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, conocidos y familiares que también sean fans de Demet y Khan, así llegaremos a más gente.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.